Dentro del estudio de las funciones matemáticas, uno de los conceptos o de los aspectos más importantes para comprender el comportamiento de una función es el del dominio y a su vez relacionado con este, el de rango. En la clase pasada vimos que el dominio de una función f es el mayor subconjunto dentro del conjunto de los números reales para los cuales la función es un número real, es decir, para los cuales la función queda definida. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos el caso de que una función está dada por x cuadrada, como lo comentamos en el video pasado, cualquier número real se puede elevar al cuadrado, tanto negativo como positivo o incluso el cero. Pero si tuviéramos otra función, f de x, dada por raíz de x, ya sabemos que la raíz de un número negativo no es un número real. Por lo tanto, aquí tenemos una restricción y el dominio para esta función en particular, la de raíz cuadrada, es todo el conjunto de los números reales que van desde el 0 hasta el infinito. Es decir, incluyendo el 0, porque raíz de 0 es 0 y 0 es un número real, y ya de ahí todos los números positivos, pero no podemos tomar los reales negativos. En la definición de función vimos que existe una regla de correspondencia que tiene que ver con la forma matemática que tiene la función para relacionar lo que es el dominio y lo que es el rango. El dominio lo definimos como un conjunto X, que ya sabemos que ese conjunto, según la definición que tenemos aquí, es subconjunto de los números reales. Y ese conjunto, para cada elemento de ese conjunto vamos a obtener un elemento en un conjunto definido o denominado el rango. Entonces, para el ejemplo donde tenemos la función x cuadrada, si tomamos un elemento del dominio, por ejemplo, si tomamos que x vale 1, entonces evaluar la función en 1 nos llevará a que esto va a ser 1 al cuadrado y esto equivale a 1. Es decir, para x igual a 1 vamos a obtener una f igual a 1. Entonces tenemos el elemento del dominio y eso nos lleva al elemento del rango. A esto se le conoce como la imagen del elemento, es decir, para x igual a 1 tenemos una imagen de f igual a 1. Por ejemplo, si tomáramos un x igual a menos 6, entonces nuestra función, que es x cuadrada, evaluada en menos 6, nos dará menos 6 al cuadrado, pero menos 6 al cuadrado es 36, y quiere decir que para un elemento que está en el dominio igual a menos 6, vamos a tener un elemento en el rango igual a 36. O la imagen de x igual a menos 6 sería 36. Para el caso entonces de la función x cuadrada, ya vimos que el dominio son todos los números reales, es decir, vamos de menos infinito hasta más infinito. Sin embargo, el rango no va de menos infinito a más infinito. ¿Por qué razón? Porque según la regla de correspondencia hay que elevar al cuadrado todos los números que están dentro del dominio. Así es que si tomamos todos los reales negativos y los elevamos al cuadrado, nos va a quedar positivo. Si llegáramos a tomar, por ejemplo, el valor de 0, f evaluada en 0 va a ser 0 al cuadrado, que es 0. Y entonces ahí tenemos, digamos, como el punto mínimo o el punto más bajo del rango. Entonces vamos a comenzar en 0. Y así sucesivamente, si tomamos los valores positivos, entonces elevados al cuadrado va a quedar positivo. Quiere decir que el rango solo comprende valores positivos y el 0, que es donde comienza.
Entonces el rango se puede visualizar en una gráfica como el movimiento de la función hacia arriba, mientras que el dominio se puede visualizar como el movimiento de la función o de la gráfica hacia el frente o hacia la derecha. Entonces vamos a tener un rango que va de 0 a infinito. Hay que darse cuenta aquí, o también hay que notar que para valores del dominio siempre vamos a tener valores distintos, mientras que para el rango podemos tener valores repetidos. Por ejemplo, si tenemos que x vale menos 1, es decir, tomamos ese elemento de nuestro dominio, entonces la imagen correspondiente o el valor en el rango sería menos 1 al cuadrado, según la forma matemática que tiene la función o la regla de correspondencia, y aquí sería 1. En cambio, si tomamos otro elemento distinto del dominio, x igual a 1, y hacemos la evaluación de f en 1, para obtener la imagen correspondiente sería 1 al cuadrado, también es 1. Es decir, para dos valores distintos en el dominio, menos 1 y más 1, nos queda el mismo valor en el rango, es decir, 1. Y esto pues lo vemos gráficamente, que es lo que pasa cuando tenemos un 1 o un menos 1. Entonces nos damos cuenta que tenemos puntos en la gráfica a la misma altura. Por ejemplo, si tomamos el valor de 2 y menos 2, nos vamos a dar cuenta que al elevar al cuadrado, en ambos casos nos queda 4 positivo. Entonces tendríamos puntos simétricos a la misma altura. Más adelante vamos a analizar las propiedades de simetría en relación a lo que es una función par y una función impar. Pero bueno, en este momento nos estamos dando cuenta que si el dominio va de menos infinito a más infinito, porque cualquier número se puede elevar al cuadrado, entonces la gráfica tiene una extensión horizontal que va de menos infinito a más infinito, es decir, siempre es continua. Sin embargo, por la forma matemática, el rango es el conjunto de los números reales que va del 0. ¿Por qué del 0? Porque si tomamos el elemento del dominio que es igual a 0, entonces 0 al cuadrado va a dar 0. Y sin embargo, si tomamos los elementos negativos o positivos elevados al cuadrado, siempre nos va a quedar un valor positivo. En ese sentido, el rango toma valores del 0 hasta el infinito. Por eso es que la gráfica se extiende indefinidamente hacia arriba, se va abriendo y bueno, pues ya sabemos que esto es una parábola. Vamos ahora a analizar la función y, o que también se puede poner como f de x, igual a raíz cuadrada de x. Aquí tenemos una restricción que es una raíz de índice par, es decir, la raíz cuadrada. Ya sabemos que no se puede determinar, o mejor dicho, la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real. Eso nos remite al conjunto de los números imaginarios o de los números complejos, pero en cálculo, o al menos en un curso introductorio como el que vamos a ver, no se aborda lo que es una variable compleja, porque sí que existen campos de las matemáticas o vertientes del cálculo donde se trabaja con variable compleja. No va a ser este caso. Así es que si tenemos una raíz cuadrada de un número x, ya sabemos que x tiene que ser necesariamente mayor que 0 o igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque raíz de 0 valdría 0 y 0 si es un número real. Pero no podemos tomar valores negativos porque no nos queda un número real. Así es que nuestro conjunto solución, o bueno, no un conjunto solución, más bien sería el conjunto de los elementos que conforman el dominio de esta función. Entonces aquí ya tenemos el dominio. Van a ser todos los números reales
mayores o igual que 0. Es decir, vamos de 0 hasta infinito. Y eso explica por qué razón nuestra gráfica comienza en 0. Es decir, vamos del 0 hacia el infinito. No tenemos una porción de la gráfica del lado negativo, ¿sí? O al lado izquierdo del eje vertical, del eje Y, que es donde tendríamos los valores negativos de un posible dominio. Pero entonces aquí nuestro dominio es de 0 hasta infinito. Y ahora, ¿qué pasa con el rango? Bueno, hay que saber que si tomamos el primer elemento del dominio, que es 0, entonces nuestro f evaluado en 0 va a ser la raíz cuadrada de 0 y esto va a quedar 0. Así es que nuestro primer elemento del rango va a ser el valor de f igual a 0. Es decir, si x vale 0, entonces y o f, como se quiera ver, valdría 0. Y ese punto 0,0 es el origen, se podría decir que es el primer punto de la función, o es el punto donde nace la gráfica, por así decirlo. Ahora, si vamos avanzando en los elementos del dominio, por ejemplo, si tomamos de entero en entero, entonces tendríamos el 1, el 2, el 3, y tendríamos que ir sacando así sucesivamente raíz cuadrada de 1, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, y como la raíz está definida en términos positivos, o sea, raíz cuadrada de x y no menos raíz cuadrada de x, quiere decir que para cualquier elemento del dominio la raíz cuadrada siempre va a ser positiva. Por eso es que la función se va extendiendo lentamente hacia arriba. Cuando tenemos, por ejemplo, un 1, entonces tenemos raíz cuadrada de 1 que vale 1. Cuando tenemos un 2, tenemos raíz cuadrada de 2 que es como 1.4. Cuando tenemos un 3, luego tenemos 1.7 aproximadamente. Cuando tenemos un 4, raíz cuadrada de 4 es 2 exactamente. Luego raíz cuadrada de 5, que es 2 punto y piquito, y así sucesivamente. Entonces, la gráfica se va a ir extendiendo hacia la derecha y hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque el dominio va de 0 a infinito, por eso es que nace en el origen, y el rango, entonces, vamos a escribirlo, sería de el 0 también hasta infinito. No son la misma cosa, es decir, en este sentido el dominio va de 0 a infinito porque la gráfica se extiende desde el origen indefinidamente hacia la derecha de forma continua, y el rango va también del origen y indefinidamente hacia arriba. Pero en este sentido avanza más rápido hacia la derecha que lo que avanza hacia arriba, por eso es que tiene esa curvatura. Vamos con un ejemplo un poquito más complejo. Tenemos aquí la función que es f de x igual a 4 más raíz cuadrada de x menos 3. ¿Qué pasaría si la función fuera simplemente f de x igual a 4? Ya lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de los tipos de funciones. Esta función sería una función constante. ¿Qué quiere decir que sea una función constante? Que en realidad f de x siempre va a tener el valor de 4. O sea, gráficamente, si tenemos un sistema de coordenadas, entonces esto significa la función de todos los números reales tales que la imagen siempre va a ser 4. O bien encontrar el lugar geométrico para todas las x de tal forma que la f o la y siempre vale 4. Entonces, si tenemos una altura de 4 o f vale 4, entonces prácticamente, por ejemplo, si tomamos un x igual a 1, el f valdría 4. Si tomamos un x igual a 2, el f valdría 4. Si tenemos un x igual a menos 2, el f valdría 4. Si tenemos un f igual a 0, entonces esto valdría 4 y entonces
el conjunto de todos esos puntos formaría una recta horizontal. Eso es una función constante. Sin embargo, aquí se le está agregando este otro término que es raíz cuadrada de x menos 3. Hay que recordar que una raíz nos pone una restricción. Entonces, esa restricción tiene que ver con el hecho de lo que está dentro de la raíz debe de ser positivo o, si acaso, cero, para que raíz de 0 dé 0 y es un número real. Pero no podemos tener cantidades negativas o no podemos calcular dentro del conjunto de los números reales la raíz cuadrada de un negativo. Por lo tanto, ¿cómo nos aseguramos de que lo que está dentro del radical sea positivo o 0? Escribimos la desigualdad x menos 3 mayor o igual que 0 y la resolvemos. Entonces la resolución es muy sencilla, el menos 3 pasa sumando y nos quedaría que x tiene que ser mayor o igual que 3. Vean que el mayor o igual implica que se toma el 3, porque si tomamos aquí un 3, 3 menos 3 daría 0 y raíz cuadrada de 0 da 0 y entonces la función quedaría solo con el 4, es decir, la imagen correspondiente sería 4. Pero si tomamos elementos arriba de 3, por ejemplo un 4, un 5, etc., entonces eso siempre va a estar definido. Si tomamos valores menores al 3, por ejemplo, ¿qué pasaría si tomamos un x igual a 2? Entonces al sustituir un 2, 2 menos 3 daría menos 1. Y raíz cuadrada de menos 1 no es un número real. O sea, es un imaginario, pero ya comenté que eso no lo vamos a abordar aquí. Entonces, al ser un imaginario, ya no se le puede sumar el 4 y por lo tanto no vamos a tener elemento f, o sea, no vamos a tener imagen. En otras palabras, como x igual a 2 no está en el dominio, entonces no vamos a tener punto correspondiente. Así es que nuestro dominio, que lo iba a escribir hace rato, sería partir del 3 hasta el más infinito, que nos queda x mayor o igual que 3. ¿Sí? Quiere decir que si hacemos la gráfica, entonces nos va a quedar que la gráfica comienza justo en 3 y comienza a avanzar hacia la derecha. Ahora, ¿cuál sería el rango? Bueno, el rango hay que determinarlo. Nos vamos a dar cuenta que si comenzamos en 3, es decir, si el primer elemento de nuestro dominio es 3, entonces al evaluar nuestra función en 3 va a quedar 4 más raíz de 3 menos 3, que ya habíamos dicho que esto es 0, entonces esto vale 0 y nos quedaría solo el 4. ¿Qué quiere decir? Que el primer elemento del rango va a ser 4, o sea que nuestra gráfica va a nacer en el punto 3,4. Y el 4 pues sí queda incluido, porque ya vimos que si el 3 es parte del dominio, entonces al sustituir nos queda un 4 y entonces el 4 también se incluye en el conjunto del rango. Y así sucesivamente para cada elemento que vayamos tomando a partir del 3 en el dominio, al sustituir en la raíz cuadrada nos quedará un número real que se va sumando al 4, 4 sumado con un positivo, entonces quiere decir que se va incrementando y por lo tanto el rango va a ir de el 4 que se incluye hasta el infinito. A ver, vamos a verificarlo en la gráfica o haciendo una gráfica. Aquí tenemos entonces la gráfica de la función. Nos damos cuenta que la gráfica en x comienza en 3 y en y o en f comienza en 4. Es decir, aquí tenemos el punto de coordenadas 3,4. Después, la gráfica debe de avanzar hacia la derecha porque vamos del 3 al infinito. Entonces vemos que conforme va avanzando x vamos a tener siempre puntos, entonces es continua en este sentido. Y además el rango nos dice que va del 4 hacia el infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir
subiendo también hasta el infinito. Sin embargo, por la forma matemática que tiene, lo que ocurre es que conforme se va avanzando en X, va subiendo lentamente en Y o en F.